Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir consolidando los diseños de clase. En este caso para fundamentos de aritmética, en este primer tema sobre lógica, lógica matemática, lógica proposicional, como un lenguaje para afrontar el estudio de los sistemas numéricos de los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Entonces, bueno, pues esa es la gente que le pone el alma a este curso, el sentido a este curso, entre otros que también están viendo de la licenciatura este semestre. Hay otros más, hay otros 6 o 8 que también están viendo fundamentos de lógica, y ellos ya ven más a profundidad todo el curso a lo largo de todo el semestre de lógica, en el que vemos todo, tratamos de ver este contenido, utilizar este contenido de Lina Grajales, en el que arrancando de los elementos básicos de la lógica, desde el concepto de proposición y conectores lógicos, hasta ver los conjuntos numéricos, las operaciones de inclusión, los subconjuntos, el concepto de igualdad de conjuntos y las operaciones entre conjuntos. Entonces, todo unos elementos de lógica que nos sirve para comunicarnos y resolver problemas y la aplicación de la matemática en nuestro ejercicio de formación docente en matemáticas, como profesores de matemáticas. Entonces acá volvemos otra vez a Visual Studio, donde entonces tenemos ya el Opening Collab, que es el vínculo para que los estudiantes puedan obtener la copia y realizar una lectura experimental e interactiva de estos cuadernos. Ya lo tengo actualizado. Entonces, si le damos siempre en Opening Collab, el estudiante puede obtener una copia dándole en archivo y decirle guardar una copia en Drive, y él se lo guarda en el Drive asociado al correo de Google con el que esté abriendo este cuaderno. Entonces así ya él le genera esta copia que le guarda en su Drive. Y luego el video de apoyo, entonces será este para la lectura de este cuaderno, en el que entonces el video trata de orientarte sobre cómo utilizar el cuaderno, en cuanto a el lenguaje Python que se utiliza, el lenguaje LaTeX que se utiliza en el cuaderno para la experimentación y la comunicación científica. También reconocemos, además de los estudiantes, a algunas mujeres destacadas en Colombia en el campo de la enseñanza de la matemática, en este caso a María Teresa Ruiz. También tenemos a Catalina Botero, que es una matemática y profesora colombiana con una sólida trayectoria en el campo de la educación matemática, y que ha sido parte de varias iniciativas para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas en Colombia, incluyendo la creación de recursos didácticos y la implementación de metodologías innovadoras en el aula. Botero también ha trabajado en la capacitación de maestros para fortalecer sus habilidades en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, esa para Botero, yo aquí lo voy a con este codiguito IMG SRC de source en inglés, o fuente. Le pongo la URL y pido de Catalina Botero en Google que me dé la imagen de ella. Control C. Entonces tomo una imagencita para seguir enriqueciendo la clase. En este caso, entonces, Catalina Botero. Aquí está, aparece también en Google. Es una abogada colombiana, nacida el 7 de... bueno, aquí está Catalina Botero Marino. Y miremos a ver si se refiere a la misma. Entonces, nacida el 7 de septiembre de 1965, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Justicia Transnacional. Bueno, pareciera que esta no es, porque esta no tiene como perfil de profesora. Vamos a ver si Catalina Botero, Universidad de los Andes, vamos a ver si esta sí es la profesora. Esta es de la Facultad de Derecho. Catalina Botero, academiqueando. Catalina Botero Marino es la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, es abogada de la Universidad de los Andes y tiene maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, esta creo que no, porque es la de Derecho. Género y Matemáticas, yo creo que entonces sería esta. Colombianas pioneras. Entonces miremos, colombianas pioneras en el campo de las matemáticas. Entonces aquí tenemos que hablan es de una recopilación de varias
en este caso mujeres pioneras en matemáticas, con prejuicio contra las matemáticas, ¿qué pasa en Colombia? Colombianas pioneras en matemática. Bueno, entonces aquí doctora Catalina Botero, profesora, no, esta es más que todo mujeres matemáticas en Colombia. Miremos aquí a ver si encontramos la foto de ella, de la Catalina Botero como profesora de matemáticas. Entonces aquí mujeres matemáticas en Colombia. Entonces aquí de la Pontificia Universidad Javeriana. Y acá dice: el proyecto surge como una necesidad de visibilizar a las mujeres matemáticas en Colombia, buscando generar interés en miles de niñas y jóvenes en esta área. Entonces aquí nos muestra, yo creo que ahora sí, aquí nos muestra una foto, pero no sé si será la que buscamos. Aquí mujeres matemáticas en Colombia, como que es el reportaje de Sofía Pinzón. Aquí mujeres matemáticas, Paola Balda, y aquí Natalia Otero, y aquí Maurens Bergel, bueno, y otros. Vamos a ver qué buscar, es como pronto le quitamos Catalina Botero, bueno, le ponemos aquí en imágenes a ver si nos aparece, aquí en imágenes. Y aquí aparece la de la abogada. Busquemos la que es en matemáticas, en docencia de la matemática. Catalina Botero Marino. Esta vamos a ver, como que no la encontramos. Catalina Botero. Porque esta que nosotros tenemos es profesora colombiana con sólida trayectoria en el campo de la educación matemática, trabajando en enseñanza de la matemática, pero no la encontramos aquí para fotos, sino que encontramos como que a otra. Esta es Catalina Botero. Como profesora no encontramos a ninguna. Bueno, entonces esta como que no tenemos ninguna de ellas, entonces quitemos esta de aquí y pidamos a Olga Lucía Gutiérrez, que es una matemática. Entonces aquí le pedimos también, copiamos control C, y pedimos la imagen de esta. Vamos a ver si esta sí la encontramos. Aquí control V, enter, y aquí Olga Lucía Gutiérrez, y miremos a ver si ya sí encontramos su foto. Ok, que ya la encontramos en LinkedIn. Olga Lucía Gutiérrez, docente, profesional docente en lengua castellana e inglés. Bueno, aquí no parece que de matemáticas, entonces como que fuera también un problema de pronto de ChatGPT, que lo asoció fue a matemáticas y no. Olga Lucía Gutiérrez, esta es Olga Lucía Gutiérrez, matemática. Miremos a ver en imágenes, a ver si se encuentra una como docente de matemáticas. Olga Lucía Gutiérrez, pareciera que no, como docente de matemáticas. Escuela de Salud Pública, no, esta tampoco, como que nos resultara que fuera en matemáticas. Vamos a ver aquí, según esta información. Aquí aparece un artículo sobre este aparece sobre el juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico.
en las 4 operaciones básicas, de Jorge Hernán Aristizábal y Humberto Colorado y Heiler Gutiérrez. Entonces, bueno, hablan sobre la lúdica para la enseñanza de las operaciones matemáticas, pero no nos sirve tampoco. Entonces este pareciera que tampoco lo debemos de tener en este, y faltaría entonces a Sandra Muñoz. Miremos a ver si Sandra Muñoz, si la encontramos, control C, y pegamos entonces a ver si Sandra Muñoz como profesora en matemáticas, si la encontramos. Sandra Muñoz, pero ya aquí está, es la actriz y modelo, pues no nos apareció imágenes de matemáticas, sino esta ya es actriz, no la profesora. Sandra Muñoz, asesor educativo. Aquí sí parece que sí encontramos una que fuera docente, profesional independiente, Sandra Muñoz, pero bueno, de pronto no es la que buscamos, porque esta es neuropedagoga y líder de proyectos educativos. Bueno, sí trabaja en educación, pero esta es especialista en español y literatura, y este nos lo había entregado ChatGPT como pues matemática educadora en Colombia. Esta tampoco nos coincide. La que única que tenemos es a María Teresa Ruiz, es así. Entonces aquí vamos a ponerle María Teresa Ruiz. Revisemos esta a ver si es que si hay alguna, si siguen habiendo problemas de no encontrar, de que el ChatGPT nos haya dado una referencia que no es correcta. María Teresa Ruiz en Wikipedia, que es de Santiago de Chile, astrónoma chilena, ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas. Bueno, le gusta la astronomía, entonces así la imagen nos aparece. Licenciatura en astronomía por la Universidad de Chile y investigadora asociada al Observatorio Astronómico de Trieste, Trieste, entre 1975 y 1976. Ya trabaja también como investigadora visitante tanto en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México como Instituto for Space Studies de la National Aeronautic and Space. Bueno, entonces esta sí nos coincide, y trabaja en astronomía. Entonces, una mujer destacada en astronomía, pero nos dice que educadora colombiana, y en realidad ella es de Chile. Entonces tenemos un problemita también con la información, porque no es colombiana, es chilena, educadora, y se ha destacado en el compromiso con la mejora de la educación matemática en Colombia. Parece ser que no, que las referencias que nos está entregando ChatGPT no son las correctas. Al menos en esta no nos ha funcionado, creo que en ninguna. Entonces, María Teresa Ruiz, pero que ella trabaja en astronomía. Nos aparece como en el campo docente. Bueno, entonces en esta pues hacerla la corrección y seguir buscando entonces en ChatGPT mujeres matemáticas, pero entonces corregirlas. Entonces voy a borrar este tampoco nos va a servir, y ya lo mejorando entonces ese reconocimiento, buscando mejores que sean profesores de la licenciatura en matemáticas o matemáticas que se hayan destacado en la enseñanza de la matemática. Ya aquí ya en la llamada de los estudiantes, asistencia y guardar cambios. Bueno, ya después de la asistencia tenemos también asistencia y guardar cambios. Este otro de guardar cambios, también ponerla acá para tener que siempre lo que se les al llamar asistencia, pues también inmediatamente se les valora a los estudiantes su trabajo. Aquí ya nos quede completica la llamada. Bueno, entonces actualizamos esto
el modelo de aula invertida con el que enseñamos. El tema de esta clase es tautologías y el libro lo pueden obtener a través de este vínculo, este hipervínculo. Miren que sí funcione y los lleve efectivamente a donde puedan descargar el texto guía que los lleve a esa página. Entonces les indique que es en la página 19 de ese libro. Entonces esta sí que les funciona a los estudiantes los hipervínculos. Que les funcionen los hipervínculos. Entonces miren que acá sí nos llevó efectivamente el libro de Lina Grajales, con el que estamos viendo lógica. Y uno de los objetivos es que el estudiante pueda reconocer que hay proposiciones compuestas siempre verdaderas, independientes de su contenido y de los valores de verdad, de los valores de verdad de las proposiciones simples que la conforman, de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Entonces, en un ejemplo de ella, aquí le pongo para el objetivo, proposiciones que sean así, siempre verdaderas, independiente del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, es la disyunción entre P, aquí le ponemos, creo que es backslash L OR, creo que era lógica OR, creo que era L OR, la negación, entonces le ponemos backslash neg, creo que era neg P. Es que cuando yo tengo la disyunción entre una proposición y su negación, pues eso siempre me va a resultar verdadero. Entonces miren que este también fue un crecimiento ya este semestre, de poner que la disyunción, pues la disyunción es la O, entonces como se escribe en LaTeX, L OR con precedido de backslash. Y la negación, entonces neg, se abrevia con neg, backslash neg, entonces sería la negación. Entonces aquí ponerle uno de los ejemplos de proposiciones compuestas en la que ella siempre va a ser verdadera, independiente del contenido de la proposición P y de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Aquí le vamos a poner por ejemplo. Entonces esa es una tautología. Entonces este es un ejemplo. Una tautología es una proposición compuesta siempre verdadera. Entonces que el estudiante también aprenda a interpretar las tautologías como resultados científicos. Entonces que el estudiante aprenda a interpretar las tautologías de manera verbal y de al menos 3 formas. Uno de los objetivos que uno aprenda a interpretar esas tautologías, porque esas tautologías están estableciendo resultados científicos. Otro es que el estudiante pues adquiera este lenguaje de la lógica para la comunicación científica. Esa sería otra, y es que el estudiante adquiera el lenguaje de la lógica matemática para la comunicación científica. Entonces este objetivo es para poder darle sentido de que es la comunicación científica lo que buscamos. Tenemos un componente teórico en matemáticas en el que hay que comprender los fundamentos de la lógica proposicional, la capacidad para resolver tablas de verdad, para hallar tablas de verdad, para hallar la tabla de verdad de proposiciones compuestas, habilidad para interpretar proposiciones compuestas, habilidad para interpretar proposiciones compuestas, y capacidad para leer, escribir e interpretar
la notación y terminología matemática propia de esta clase de lógica, de esta clase de lógica matemática. Eso en cuanto a lo matemático, y la capacidad para aplicar resultados científicos en problemas reales. Entonces, cómo utilizar este lenguaje para en problemas reales, pues resolverlos. Entonces, cómo la lógica nos va a ayudar. Entonces, como trataremos de reflexionar en esta dimensión para efectivamente mostrar cómo se puede utilizar la lógica para resolver problemas reales. Y cómo hacerlo con Python. Entonces, la capacidad de escribir scripts básicos de Python con respecto a el aprendizaje de la lógica matemática, la comprensión del uso de estructuras de control, como los bucles y los condicionales, el uso de funciones y módulos de Python, el manejo de estructuras de datos y la habilidad para depurar y solucionar errores, y utilizar las librerías NumPy y SymPy que nos van a permitir trabajar con lógica. Es lo que nos va a ayudar a desarrollar nuestro pensamiento computacional y aplicar esos saberes a la vida real. También un cuestionario para realizar labores de memorización. Bueno, le podemos pedir una ChatGPT, entonces aquí pedirle bueno, pues un cuestionario para esta clase y estos objetivos. Entonces, dame un cuestionario para determinar saberes previos a la clase sobre tautologías con Python. Queremos verlo con Python. Tautologías con Python y LaTeX para poder editar esas expresiones matemáticas de la lógica con el lenguaje LaTeX. Entonces, saberes previos a la clase sobre tautologías con LaTeX y Python, donde los objetivos de aprendizaje son, les vamos a poner los objetivos, que son los tres que tenemos hasta ahora aquí redactaditos, esos tres, y se los ponemos acá a ChatGPT, y entonces le pedimos ya que nos dé ese cuestionario. Bueno, aquí nos está dando el cuestionario sin las respuestas, una afirmación que nos dice qué es una proposición lógica, cuál es la diferencia entre proposición simple y proposición compuesta. ¿Será que las proposiciones simples son las que tienen un solo componente, mientras que las compuestas tienen varios? Las proposiciones simples no pueden ser verdaderas siempre, mientras que las compuestas sí, o las proposiciones compuestas tienen un solo componente, mientras que las simples tienen varios, o no hay diferencia entre ellas. Entonces, como ver cuál es la respuesta, cómo se representa la negación de una proposición P en lógica matemática, pues la negación de P, o P y Q, P o Q, o P entonces Q. ¿Qué es una tautología? Bueno, entonces siempre tiene bastanticas y te lo puede dar en lenguaje LaTeX, para la O con \v, o para la O con \lord, y para la unión con \cup, para la unión. Entonces, para decir cómo escribir la proposición en LaTeX, P o negación de Q, cómo escribirlo en lenguaje LaTeX. 10 preguntitas. Vamos a decirle que no, pero dame las respuestas también de ese cuestionario. Le vamos a decir, incluye las respuestas, a este cuestionario, y delimita las expresiones matemáticas entre signos de dólar. Y eso es el signo de dólar, para que Visual Studio sí me las renderice. Entonces aquí ya nos pone un nuevo cuestionario y con las respuestas.
para ayudar al estudiante a repasar los conocimientos previos que para esta clase se pretende que debemos tener. Entonces aquí control V y vemos que preguntas de verdadero y falso, problemas de aplicación. Aquí miremos a ver. Entonces nos dice, primera pregunta, ¿qué es una tautología en lógica proposicional? Es una proposición que es falsa en todos los casos, una proposición que es verdadera en todos los casos, una proposición que es verdadera en algunos casos y falsa en otros, o una proposición que depende de las variables de entrada. Eso. Entonces, y ya tenemos la respuesta, la 1.1, aquí más abajito. Es así, es que es una proposición verdadera en todos los casos. Entonces aquí mire que 1.1, una proposición verdadera en todos los casos. Ya nos da las respuestas. También pondremos una parte para definición y resultados científicos a comprender, establecer prerequisitos conceptuales y algunos problemas de aprendizaje. Aquí el componente histórico epistemológico. Entonces voy a ponerlos también porque me parece que eso es vital. Nos lo piden en el programa del curso también y me parece que es de gran relevancia. Entonces aquí yo le voy a poner dame algunos componentes históricos y epistemológicos para esta clase. Entonces, para esta clase nos dice que nos habla de Aristóteles, Gottfried Wilhelm Leibniz, que nos dice que introdujo el lenguaje universal para la lógica y la matemática y precursor de la lógica proposicional moderna. Leibniz ya trabajó también en eso, según ChatGPT. Y aquí le ponemos entonces esos componentes, en el que miren que a nivel de componente histórico nos dice que el origen de la lógica proposicional viene de Aristóteles y dice que es el fundador de la lógica formal y el silogismo, cuya obra influyó en el desarrollo posterior de la lógica. Leibniz o Gottfried Wilhelm Leibniz introdujo la idea de un lenguaje universal para la lógica, y aquí el desarrollo de lógica proposicional que dado a George Boole, las leyes del pensamiento, the Law of Truth, en 1854, donde formalizó la lógica proposicional en términos algebraicos, dando lugar a la álgebra de Boole. Bueno, excelente. Miren, así tenemos unos componentes históricos epistemológicos que nos enriquezcan la clase. Algunos elementos en el vocabulario, y es bueno, pues el or, que significa o, el an, que significa y, otro más, creo que es implies, de implicar, bueno, no sé, se me escapan algún otro. Bueno, iremos poniendo todos los otros aquí. En el vocabulario, con sus diferentes significados, el vocabulario asociado a esta clase. Tautologías, bueno, pues le podemos pedir para esta clase un mapa conceptual. Entonces voy a decirle que complete este código para que me dé ese mapa conceptual. Entonces aquí le digo, bueno, complétame el siguiente código para tener un mapa conceptual completo para esta clase. Entonces aquí le pongo el código delimitado entre comillas dobles, y el para que me lo haga con la librería GraphViz. Entonces ya nos tenga todo el mapa conceptual bien organizadito para tener para los estudiantes. Aquí nada más copio el código y él me da, entonces aquí control V, y miren que cuando lo corro
Entonces ya miren que me da un mapa conceptual muy completo en el que dice tautologías, y de tautologías va la definición de tautología, y nos tiene también los ejemplos, dice incluye ejemplos de tautologías, interpretaciones verbales, que hay que hacer interpretaciones verbales de las tautologías, los métodos de verificación de si hay algo, si una proposición, si es una tautología o no, relación lógica con la lógica proposicional. Lógica proposicional está vinculada a las tautologías, desarrollo histórico, historia de la lógica, formalización matemática, formalización con LaTeX. Entonces así podemos editar bien las expresiones lógicas utilizando este lenguaje. Aplicaciones en Python, uso de Python para la verificación de que una proposición es verdadera o falsa, y eso del lenguaje de la lógica matemática. Entonces nos da un mapa muy bacancito, me parece a mí, para ver cómo las tautologías están vinculadas con los conceptos que nosotros queremos para esta clase. Aquí ya viene el diseño de la clase como tal. Entonces aquí tautologías, y nos dice, bueno, pues claro, aquí tienes un diseño de clase para enseñar el tema de tautologías en lógica proposicional usando Python con Jupyter Notebook, y este diseño sigue el enfoque de Flip Classroom y utiliza herramientas de Python para explorar conceptos de la lógica matemática. Entonces aquí cortamos y decimos diseño de la clase. Ya un objetivo ya dado por ChatGPT cuando le pedimos que sea con Python, y es comprender y aplicar el concepto de tautología en lógica proposicional, comprenderlo y aplicarlo, y utilizar Python para verificar verificar tautologías en proposiciones lógicas. Entonces vamos a ver cómo Python es capaz de determinar si una proposición es tautología o no. Entonces ver eso es bastante interesante. Los materiales van a ser los cuadernos Jupyter, las bibliotecas SymPy, NumPy o SymPy y NumPy de Python, el acceso a GitHub para los recursos de clase, y los videos introductorios. Para esos recursos de clase, yo le voy a poner cómo llega a los recursos. Entonces aquí le voy a poner que cómo accede usted a esos recursos para leer, en particular este cuaderno sobre lógica. Bueno, pues yo te pongo el vínculo y cómo lo obtengo, de fundamentos de la aritmética, el curso completico. Entonces te voy a llevar directamente a donde estamos poniendo, como estamos leyendo a Grajales, aquí en Grajales Lógica tendrás todas las seccioncitas. Entonces en este caso, que es la sección 1.4 tautologías, entonces llegas acá. Entonces aquí te pongo el vínculo a esos recursos que estamos diseñando, y los videos introductorios. Entonces también ponerte cómo llegas a la lista de reproducción para fundamentos de la aritmética. Entonces aquí ponerte, bueno, pues cómo llega a eso, a ese recurso. Bueno, pues se va uno a Estudio, a YouTube Studio, y le pide las listas de reproducción en las que tiene que ver solamente con fundamentos de la aritmética. Entonces aquí tenemos, bueno, bastantes. Me parece muy bacano que el trabajo de los estudiantes si tenga algunas vistas que les ayude a adquirir esos conceptos. Me alegra muchísimo. Entonces aquí tenemos 12 vistas, un like, bueno, 21 vistas, un like. Sí, todos tienen vistas que nos ayudan a este aprendizaje de la matemática. Me voy a las playlists y escribo en esas playlists buscar cálculo integral, fundamentos de la aritmética. Vean aquí, tiene 53 videos. Entonces me voy a esa lista. Esta primera no tiene como el cuaderno asociado, debo ponérselo. Playlist, bueno, yo quiero como si quieren ir uno al primero de esa playlist, yo creo que es que llegando a esta ya de una vez llega en la playlist. Voy a ponerle este vínculo para llegar a esa playlist. Bueno, este primer video mejor, al primero de la playlist para fundamentos de la aritmética, donde se enseña cómo implementar la cribadera. Todos tenés, bueno, entonces aquí control C y le pongo y cómo llega a la lista de reproducción de fundamentos de la aritmética en YouTube. Entonces que pueda acceder a los materiales. Luego para la clase, la preclase, YouTube nos dice
lea una introducción a la lógica proposicional y tautologías, se proporcionará un texto en GitHub. Entonces, ¿a cuál es? El de Lina Grajales. Entonces, ve la sección, lea la sección 1.5. Entonces aquí lea la sección 1.4, perdón, lea la sección 1.4 de Lina Grajales y te lleva a donde está ese texto. Entonces aquí usted puede llegar rapidito. Entonces lo que se busca es como facilitar el acceso a la información para estudiar a través de hipervínculos. Entonces me voy aquí a referentes, a Grajales, y él te lleva el libro. Entonces el libro es este en PDF de Grajales Lina, y yo te doy esta URL que te lleva al vínculo de descarga, que lo obtiene aquí en Download Raw File. Entonces aquí le pongo Control C y le pongo ese vínculo para que pueda acceder al texto y conceptos básicos de la lógica proposicional, variables, operadores lógicos y tablas de verdad, que también lo encuentran en ese texto. El video, bueno, entonces introducción a las tautologías en lógica proposicional, el contenido, explicación de qué es una tautología, ejemplos similares y cómo se utilizan en la lógica proposicional. Entonces ese video es este mismo que tenemos para este cuaderno. Entonces bueno, pues ese video te puedo poner como aquí para que pueda acceder a él. Entonces, ese es el que vamos a poner acá. Aquí le voy a poner la URL de él. Ahora, ejercicios de preparación: completar el cuestionario en línea sobre conceptos básicos de lógica proposicional. Esa es una de las cosas que él propone, completar el cuestionario. Miren que aquí ya tenemos el cuestionario ya puesto en la clase, entonces simplemente lo realizas y revisas si te obtuviste las respuestas correctas y corriges. Y estoy acá también para ayudarle. Me pueden escribir para apoyarlos en su lectura. Ahora, introducción de 10 minutos, breve repaso sobre lógica proposicional y tautologías, discusión sobre la importancia de las tautologías en el razonamiento lógico y matemático. Es que las tautologías, en las proposiciones que siempre son verdaderas, independientes del contenido y de el valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, eso hace ver como que hay cosas, hay estructuras matemáticas o escritos matemáticos bien estructurados, y en ese caso bien estructurados o consistentes, es decir, son siempre verdaderos. Entonces las tautologías nos muestran como cuando está bien escrita una proposición. Por ejemplo, eso también, lo que buscamos es aprender el lenguaje de la lógica para escribir bien y hacernos entender. Después están las actividades prácticas. Entonces aquí nos dice, bueno, exploración de tautologías en Python en 20 minutos, instrucciones, abre el cuaderno Júpiter, el cuaderno Júpiter proporcionado, que es introducción a la biblioteca SymPy, y cómo utilizarla para trabajar en lógica proposicional, y aquí ya viene el ejemplo, el código del ejemplo. Entonces aquí cortamos para que veamos este código. Aquí vamos a cortar hasta el delimitador de él, y este código lo convertimos en una línea de Y o de código, y quitamos este delimitador, que es para que las expresiones en la línea de texto se conviertan en expresiones de una línea de código. Entonces aquí en esta primera línea importamos a la librería SymPy, específicamente de ella a la función symbols para declarar variables simbólicas, a la función implies para la implicación lógica, la función not para la negación, la función add para la conjunción, la función or para la disyunción, y simplify para simplificar expresiones simbólicas. Entonces así nos da las funciones que vamos a utilizar acá. Esta es una línea de comentario en la que va a decir voy a definir variables, y las variables van a ser P y Q, o sea, vamos a utilizar solo dos proposiciones. Entonces, y con la palabra symbols, la función symbol declara esas como a P y Q como variables simbólicas que van a representar las proposiciones con las que vamos a trabajar. Ahora, para definir las proposiciones nos dice que crea la función, la variable fórmula
con la función imply actuando en p, or not p, q, es decir, hace la implicación entre p y aquí nos pone entre p o negación de p, q. Bueno, esta partecita hay que mirar para ella, implies p or not p o q, que obtenemos. Entonces, para ver exactamente cómo la función implies funciona, la ponemos en una línea de código adicional y la corremos. Vamos a aquí a quitarle esta indentación, que no quede con todo este espacio y no que eso quede en el extremo izquierdo, porque si no nos corre bien. Python depende de la indentación o de estos espacios, y en este caso para el código necesitamos que todos queden en el extremo izquierdo, incluso esta línea de comentario para que no se nos vea fea. Y aquí corremos para importar SymPy, nos dice SymPy no está instalado. Bueno, entonces terminal, nuevo terminal, vemos que el virtual environment estemos ubicados en un virtual environment, instalamos SymPy, pip para gestionador de paquetes, pip install sympy con doble Y para importar la librería de cálculo simbólico asociada a Python, que nos permite trabajar con proposiciones simples y manipularlas. Es una librería que permite hacer eso, lo que no se tiene por ejemplo en calculadoras como Casio. Eso no se puede tener en una calculadora como Casio. Una forma de evaluar proposiciones, el valor de verdad de proposiciones, eso sí no se puede hacer. Entonces en este sí se puede. Pero bueno, tenemos una librería que puede hacer eso, y aquí nos dice attribute error bool object has no attribute has. O sea, los objetos bool no tienen atributo has, y es porque por acá debe haber un atributo o función que se le trató de aprender o aplicar, que se dice has. Miremos a ver has. Él señala que es isTautology, que ahí es donde está el problema. isTautology, aquí cuando dijo isTautology, cuando creó esta variable isTautology, le puso simplify formula.equals true. Bueno, parece ser que hay un problemita con ese. Vamos a observar primero lo de implies. Entonces aquí le voy a decir crea la variable fórmula, y miremos cómo funciona. Y aquí nos dice que funciona para poner p implica q o no p. Entonces que p implica, esta que es or not p y q, es decir, las otras son la proposición que quieres, la proposición consecuente. Entonces aquí como que pone p para el antecedente, y el otro parámetro es las dos que forman el consecuente. Pero es muy curioso porque la función implies, pues yo esperaría, así es que acá es la negación de no p o q. Así, entonces en realidad implies tiene un antecedente y un consecuente, solo que ese consecuente es la función or, y esa función or está actuando también con la función not alrededor de p. Entonces bueno, ya sí aprendemos cómo utilizar la función implies para crear una implicación con SymPy. Y quiero poner mejor las de la clase. Entonces una de la clase nosotros no utilizamos implies, sino que utilizamos, no utilicemos en este caso implies, pero fue muy bueno ver esta. Vamos a utilizar una de la clase. Entonces una de la clase de hoy, que fue p o no p, la disyunción entre p y su negación. Entonces eso lo ponemos como la disyunción, pues sería la función or entre p y la negación, entonces not de p. Entonces miremos cómo nos la genera, y miren que nos genera p o negación de p. ¿Y cuál es el valor de verdad? Entonces
¿Cómo se establece aquí cuál es el valor de verdad? Pues con el método, miremos aquí, bueno, pues podemos ver como is tautology, pues simplify formula.equals true. Entonces como que tenemos que primero simplificar la fórmula con la función simplify y luego aplicarle el equals true, así es igual a verdad. Entonces pongámosle a esta fórmula simplify y le decimos que a toda la fórmula esta disyunción, y luego que la simplifiquemos le decimos que a toda ella, que la delimitamos en paréntesis, le decimos que la aplica si es equals, equals, el método, el atributo equals, equals true, el método. Entonces equals true, si es igual a verdad, si es una tautología. Entonces aquí miren que nos dice attribute error, aquí bueno, bool no tiene atributo has. Es otra vez como que hay un problema con has. Entonces pues digámosle, bueno, pues ¿qué puedo hacer si obtengo este mensaje de error? Entonces le voy a decir C, te lo voy a decir acá en ChatGPT, ¿qué puedo hacer si obtengo el siguiente mensaje de error? Aquí al aplicar, aquí le pongo al aplicar o al correr el siguiente código. Entonces le digo cuál es el que me está arrojando ese código. Entonces, perdón, ese mensaje de error. Entonces, bueno, ¿cuál es? Entonces, ese de hash que tenemos que resolverlo. Entonces, así hemos visto cómo SymPy nos permite construir proposiciones de la lógica proposicional. Excelente. Entonces, aquí le vamos a poner esta y le damos. Entonces aquí miremos, él nos dice el error que está viendo se debe a que simplify formula.equals true no es una forma correcta de verificar si una tautología en SymPy de verificar si una fórmula es una tautología en SymPy. El método equals no es adecuado para comparar con valores booleanos. En lugar de eso puedes usar el método satisfiable de SymPy para determinar si la fórmula es tautología. Entonces más bien nos está diciendo mejor utilice otro. Entonces dice está diciendo esta tautología, aplique tautology a la fórmula. Entonces apliquémosle tautology a la fórmula. Entonces más bien vamos a cambiar y aplico tautology a la fórmula. Voy a aplicarle punto tautology. Vamos a ver si aquí ya, ahora sí. Or no tiene atributo tautology. Or no tiene atributo tautology. Bueno, él nos dice que apliquemos tautology como función. De pronto es que lo debo anotar como método cuando lo utilizo notación de punto. Y aquí dice or objects, los objetos de or no tienen atributo tautology. Entonces tenemos otro mensaje, vamos a tratar de resolverlo. Miremos a ver. Nos pide explicación, definición de proposiciones, se define fórmula lógica utilizando implies, or, not, and y symbols. Verificación de la tautología. El método tautology aplicado a la fórmula de SymPy evalúa si la fórmula es una tautología y retorna true si la fórmula es una tautología y false en caso contrario. Impresión de resultados. Se imprime la fórmula original, la fórmula simplificada y si es una tautología. Aquí también nos dice con satisfiable para evaluar tautologías.
Entonces nos dice que utiliza satisfiable a la fórmula. Bueno, vamos a ponerle, vamos a aplicarle en el orden en que nos lo muestra aquí. Entonces voy a utilizar, bueno, pues aquí creo la proposición, aquí la voy a llamar mejor proposición, proposición. Aquí la simplificó, entonces le puso a simplify fórmula, entonces simple o fórmula simplificada, entonces mejor proposición simplificada, proposición simplificada, simplify proposition, y después aquí aplico tautology a esa proposición simplificada, tautology, tautology a esa proposición simplificada a simplify proposition. Entonces aquí y aquí ya pues bueno, no pongamos toda esta interpretación aquí, bueno, sino que evaluémosla. Nos dice que tautology is not defined. Bueno, es porque no la importé, entonces aquí pongo, bueno, también a tautology importe también esa función. Y aquí ya nos dice que no podemos importar tautology de SymPy. Debe ser porque no lo tiene, de pronto la copiamos mal. Vamos a ver, tautology. Él dice que se llama se escribe tautology. Aquí. Bueno, y es porque para importar tautology él lo tiene una forma especial de simpy.logic.boolealgebra. Entonces que necesitamos importarla de manera especial, como nos muestra ChatGPT. Entonces aquí, bueno, pues pongamos esa forma especial para tautology, para poderla importar. Entonces de tautology se importa de boolealgebra, álgebra booleana, del módulo GeoLogic de SymPy. Y aquí ya dice, no podemos importar tautology de from.logic.boolealgebra. Parece ser que de todas maneras no lo puede importar tautology. De pronto vamos a decirle, ¿y qué debemos hacer? De pronto es que hay que hacerle una actualización para que él no la haga SymPy, para que él pueda hacer eso. Entonces vamos a decirle que, bueno, ¿qué podemos hacer con este mensaje de error? Y ayúdame con el siguiente mensaje de error. Entonces, dos puntos, entre comillas simples, y hágale. A mí me parece que uno debe mostrar todo esto porque debe mostrar cómo utiliza esas herramientas como Python para enseñar a verificar que una proposición es verdadera o no. Entonces, con estas herramientas computacionales. Entonces aquí nos dice que mejor utilice satisfiable. Y cómo la aplica: crea la fórmula con la implies para el ejemplo que él nos pone y aplica is tautology, entonces not satisfiable, not fórmula, para decirlo. Entonces vamos a ponerlo acá a ver qué tal, si ahora sí nos funciona mejor. Y él nos dice que es porque parece que el módulo tautology no está disponible en la versión de SymPy que estás utilizando. En lugar de tautology puedes usar funciones para verificar si una fórmula es una tautología. La forma más común es usar el método satisfiable para comprobar si la negación de la fórmula es insatisfactible, lo que implica que la fórmula original es tautología. Aquí está el código corregido. Entonces aquí, bueno, vamos a copiarlo a ver si ya con ese obtenemos ya el que podamos verificar proposiciones. Entonces ya con una función que es satisfiable del módulo booleal de álgebra booleana del módulo logic de SymPy. Corremos de nuevo y miremos a ver si ya ahora sí funciona. Corrámoslo a ver aquí, corrámoslo a ver, y nos dice
no podemos no podemos importar el nombre satisfiable de SymPy Logic Boolean, entonces como que no lo podemos importar, es decir que tampoco lo podemos obtener de ahí. Él dice que eso debería funcionar correctamente para verificar si la fórmula es una tautología, y nos dice que la verificación de tautología, la función satisfiable, se usa para verificar si la negación de la fórmula tiene alguna interpretación en la que sea verdadera. Si no hay ninguna interpretación en la que la negación sea verdadera, entonces la fórmula original es una tautología. Entonces, y impresión de resultados, se imprime la fórmula original, la fórmula simplificada y la fórmula que es una tautología. Entonces le digo, bueno, pero sin embargo obtengo el mismo error de importación. Entonces aquí, a ver qué decirle, control C. Parece que ya obtengo es el siguiente mensaje de error. ¿Qué me sugieres para hacer? Entonces aquí, pues si estás experimentando problemas de importar satisfiable, es posible que la función no esté disponible en la versión de SymPy o haya un problema de instalación. Aquí hay algunas formas de resolverlo. Entonces nos dice, actualicemos SymPy. Entonces py install --upgrade SymPy. py install, entonces nos vamos a la terminal y le decimos pip install --upgrade SymPy, que es que la va a actualizar a SymPy. Aquí dice que ya está actualizada upgrade SymPy y usar otras funciones de SymPy. Si el problema persiste, puede utilizar funciones alternativas para verificar tautologías. Aquí hay un método trueTable para verificar tautología. Entonces ya nos da otro también de Bool Algebra y es trueTable. Entonces copiamos vamos a ver si ya con la actualización y le damos restaurar y cerrar todas las salidas y corremos de nuevo a ver si ahora sí. Él nos dice que hay error de importación, sin embargo. Entonces copiamos el nuevo código. Entonces ha sido como que en lógica SymPy nos ha generado problemas. Nosotros en otras áreas no había problema. Y aquí ya muestra que ya ahora sí. Entonces dice, esta tautología false. Aquí vamos a poner una nueva. Entonces, la nueva fórmula va a ser la que trabajamos hoy en clase. Entonces, ¿qué es? La disyunción entre P y su negación. Entonces, not de P, la disyunción. Y él nos dice, pues la fórmula sería P o no P. Satisfy fórmula, entonces es true, y is tautology true. Entonces, y efectivamente era tautología, mientras que vimos de que si era una una i, parece ser que aquí no tenemos. Vamos a llamar a la función AND para que podamos trabajar conjunciones. Aquí nos muestra la conjunción, la ponemos con P y no P. Satisfy fórmula, false. Y esta tautology, false. Sí, porque ella vimos que era una contradicción. Miren cómo funciona de bien. Y es fórmula simplificada, ella va a ser falsa. Y es una tautología, dice que eso es falso. Entonces miren cómo nos funciona, y esta vez, entonces ya gracias a ChatGPT llegamos a que la que sí nos funciona es trueTable, y tiene como más sentido de que trueTable para ver si una tabla de verdad es toda verdadera, para establecer si una proposición compuesta es verdadera o no. Entonces así ya tenemos resuelto el problema, ya tenemos el código ya para que puedas verificar la que necesites. Que borramos ya el simplificar, y ahora viene la actividad 2 que nos muestra. Entonces, construcción y verificación de tautologías. Los estudiantes trabajarán en pares para construir sus propias proposiciones lógicas y verificar si son tautologías usando Python.
Cada pareja creará al menos 3 proposiciones diferentes y determinará si son tautología. Entonces yo aquí le voy a poner unas de las que hicimos con todos los estudiantes. Entonces voy a copiar el mismo código para que veamos las que tenían que ver, que trabajamos en clase con la ley de De Morgan. Entonces la fórmula, ¿cuál era? Pues era para ver si había equivalencia. Entonces uno quiere decir implicación. Ahora, ¿cómo será equivalencia en SymPy? Entonces aquí vamos a actualizar cómo se trabajará equivalencia, la función que trabaja equivalencia. Entonces necesitamos a ella, que vamos a ponerle actualizar todos los cambios, que él tiene 3K, más de 3K cambios que hay que hacer por todo lo que se le ha puesto aquí a este cuaderno. Entonces vamos a subir, esto está bastante largo, vamos a subir por aquí para poder hacer el commit. Entonces, aquí, y decir, bueno, pues lo que hay que poner es que ya tenemos el código Python funcionando para verificar que una proposición es tautología o no. Es que ya puede hacer eso. Entonces commit, sí, y sincronizamos cambios. Entonces ya aquí nos dice sincronizamos cambios para que en la red social se aplique todo esto. Y vamos a decirle, bueno, ¿y qué función de SymPy me sirve para crear equivalencias lógicas? Entonces, ¿qué función de SymPy? Esta fue la que más nos sirvió. Función de SymPy me sirve para crear bicondicionales, o sea, proposiciones compuestas con bicondicional. Proposiciones compuestas con el conector bicondicional. Entonces, bueno, ¿cuál será esa función? Ya tenemos que para la implicación aquí es equivalent. Bueno, imply es para las implicaciones o las condicionales y equivalent para las equivalencias. Entonces, excelente. Entonces tenía como mucho sentido, me parece muy bacano el nombre para esa función. Aquí con mayúscula equivalent, el la autocompleta. Y así tenemos equivalent. Entonces en ella ya ponemos, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos nosotros hoy? Para la fórmula pusimos que era una equivalent entre, y estábamos viendo si era equivalent la negación. Entonces ponemos not de una conjunción, empezamos nosotros. Entonces de una conjunción es un AND, la negación de un AND entre P y Q. Entonces, y si eso era equivalente, entonces aquí le ponemos coma, si eso es equivalente a la negación de P o la negación de Q. O sea, a not de P, aquí le vamos a poner como a la disyunción. Entonces era una OR entre la negación de P y la negación de Q. Entonces aquí ya con eso te voy a mostrar cómo la crea la fórmula. Bueno, nos la va a mostrar aquí y nos va a mostrar si es verdadero o no. Entonces miren que nos dice que sí era una tautología, que era la equivalencia entre la negación de una conjunción y la negación de P, o se pone con una barra, negación de Q. Esta forma de imprimir también la fórmula, esta es una forma de imprimir, pero si usted quitas el print, espero que voy a, si le quito el print, vamos a ponerle aquí, en una nueva línea, que me imprima la fórmula sin utilizar la función print. Miren que ya me la da en el lenguaje de la literatura.
Entonces, que era, si era equivalente la negación de una conjunción y la disyunción de dos negaciones. Entonces, y vimos que para negar una conjunción se distribuían las negaciones y se cambiaba la I por una O, la conjunción por una disyunción. Entonces, miren cómo nos funciona de bacano esto acá para la tarea que hicimos hoy con los estudiantes. Y ya para conclusión, compartir las proposiciones construidas y sus resultados, y entonces escribir todas las conclusiones y tareas para después de la clase. Entonces te dejo aquí, voy a delimitar entre símbolo de dólar, okay, entonces para que me la reconozca como una expresión matemática en lenguaje LaTeX. Aquí le quitamos este backslash, el neg va aquí y neg, y aquí nos dice la tarea, pues completar la serie de ejercicios adicionales sobre tautologías proporcionadas en GitHub. Entonces en GitHub pues tenemos las que la profesora tiene. Entonces que usted vaya a que él tiene un taller de lógica. Bueno, aquí nos indica la página. Tenemos que bajar como hasta que termina todo el capítulo de lógica. Entonces uno va como por aquí. Aquí todavía conjuntos. Aquí más abajito en taller sobre lógica, en la página 44. Entonces aquí le dice que completar la serie de ejercicios adicionales sobre tautologías proporcionadas en GitHub, en la página 44 de Lina Grajales, que es el texto guía que estamos utilizando para lógica. Y dice también otro ejercicio, verificar la tautología de la proposición P y Q implica y P, solo P. Entonces P y Q implica P. Entonces que el símbolo de dólar, lo limitamos hasta aquí, quitamos el backslash paréntesis como delimitador para que me quede delimitar entre signo de dólar, y también le dan otras y que lo haga usando Python. Y reflexión, escribir una breve reflexión sobre la importancia de las tautologías en lógica proposicional y cómo el uso de Python ayuda a su verificación. Recursos adicionales, el repositorio en GitHub del cuaderno y el canal en YouTube. Entonces aquí nos pide que ponga esa URL y que para esos recursos. Entonces así, el repositorio en GitHub. Entonces te dejo aquí que el de fundamentos de la aritmética, todo el repositorio. Entonces aquí te lo pongo en el diseño de clase, y el canal en YouTube. Entonces toda la lista de reproducción para fundamentos de la aritmética. Entonces está control C, aquí entonces está todos los videos de esa lista de reproducción. Esta vez queremos mostrar en este primer video. Aquí le ponemos entonces esa URL que el estudiante pueda ir a esos recursos. Y ya ahora sí, ya terminó la clase. Bueno, esta parte de las dimensiones ya la voy a quitar de acá, que ya la había dicho antes. Y los ejemplos de entrenamiento, entonces le voy a pedir 10 a ChatGPT sobre ejercicios similares, a que haga la tabla de verdad manual y que evalúe con Python la veracidad de ciertas proposiciones. Entonces yo quiero como ponerle un ejercicio de ejemplo. Entonces voy a ponerle aquí cuál es el que necesitamos de ejemplo para los estudiantes. Entonces para ponerles 20 de entrenamiento. Entonces dame 20 ejercicios para mis estudiantes similares al siguiente. Entonces 20 para entrenamiento. Determine
el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta, elaborando a mano la tabla de verdad de la proposición y verificando con SIMPy de Python. Es con SIMPy de Python. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, entonces la siguiente proposición entre signo de dólar, le digo cuál es la que quiero que verifique. Pues bueno, pues de la lógica vimos que la negación, entonces ponemos neg, backslash neg, de una conjunción no, sino una disyunción, p l ort q, la negación de una disyunción es equivalente, entonces le ponemos bueno, pues eso se pone, bueno, hay una manera que es como equiv, creo que se puede poner equiv en LaTeX, aunque me gusta el if con doble f, pero creo que nos va a servir equiv, equivale a la negación de p, neg de p, pues como era una o se vuelve una i, entonces y una i se escribe l de lógica and, negación, entonces ponemos backslash neg de q. Entonces aquí ya creo que aquí es el único que me falta por verificar. Miremoslo aquí en este texto. Entonces, bueno, entre símbolo de dólar, si yo escribo backslash equiv, que me imprime, control enter, me dice que no, equiv, bueno, es que me falta equiv, control enter, y no, me pone 3 barras, y yo quiero es una doble flecha, no una flecha doble. Entonces ese no, entonces tenemos que cambiarle, ese no es el que quiero, no es equiv, sino ¿cómo se escribiría bicondicional en LaTeX? Bueno, pues pongámosle, yo me lo sé, es con if, así. Entonces miremos que con if es una manera también de ponerlo en LaTeX. Entonces aquí es con if, doble f, como sí, solo sí, una forma de abreviar sí, solo sí, control enter, miren que sí. Entonces ahora sí, creo que me da 20 de estos, y aquí le pongo punto. No olvides delimitar las expresiones matemáticas con signo de dólar para que Visual me las pueda renderizar o imprimir. Visual Studio o VS Code, VS Code me las pueda renderizar. Entonces aquí le pongo ya eso y ya tendríamos así 20 ejercicios para los estudiantes para que puedan entrenar en esta parte. Entonces en eso de determinar si una proposición compuesta es una tautología. Entonces mire que aquí ya nos pone 20, uno de ellos es determinar el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta, elaborando a mano la tabla de verdad de la proposición y verificando con SIMPy. Entonces dice que si es equivalente la negación de la disyunción, de esta disyunción y esta conjunción. Es que ver si eso está bien. 20 ejercicios y que verifique con Python. Entonces aquí esos 20 yo los coloco en los ejercicios de entrenamiento y le pongo acá entonces que ya no son 10 sino 20, les sugiero más bien hacer 20 de entrenamiento. Bueno, aquí sí me delimitó con signo de dólar, que bien. Entonces ya tenemos 20 para entrenar y
esta parte de visualización nos lo necesitamos aquí. Y aquí vienen las tareas, entonces que estén organizadas para los estudiantes en cuanto a este parcial, el trabajo de este mes. Entonces que el libro, el grupo se llama Fundamentos de la Aritmética. Fundamentos de la Aritmética. Bueno, esa parte va sin tilde. Que el libro es el de Purcell, no, es el de Lina Grajales. Entonces, Lina Grajales, esa parte no me gusta como dejarle espacios. Lina Grajales, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Y que la página donde tiene los ejercicios es en el taller de lógica, que es página 44. Entonces, esta que es para página y sección, página 44 para los ejercicios. De la sección, esta es la sección, bueno, entonces en realidad es la parte 1 del texto. La parte 1 del texto, entonces llama es parte 1 de ese texto. De todos los ejercicios que hay, creo que ya tiene 11 en lógica. Entonces tiene 1, se va hasta 11. 11, 12, 13, bueno, si tiene más, 17, 22, bueno, si tiene una buena cantidad en lógica, menos mal, tiene 33. Entonces tenemos 33, que ya propone 33, y el número de ejemplos asignados para leer, bueno, yo creo que deben de asignarle por ahí para leer siquiera 15, bueno, pero pongámosle 10 nomás. De ejemplos para leer y de ejercicios para realizar. Entonces, en esta parte, yo esto lo vuelvo y lo copio, control C, esta información en la tarea 1, lo copio para la tarea 2, para asignarle la tarea a los estudiantes, control V, y lo copio para la tarea 3, que es de resolver justificando y describiendo los procesos que se realizan. Entonces, por ejemplo, la tarea 3, acá le asigna, entonces aquí nos dice, bueno, pero número de ejercicios del taller no está definido. Aquí nos falta como corregir el programa. Número de ejemplos asignados, así. Ya no son de número de ejercicios del taller, número de ejercicios de la sección, número de ejercicios del taller, ejercicios taller. Es el número de ejercicios del taller, hay 33, y el número de ejercicios asignados, ejercicios es 10. Entonces aquí copiamos y vemos que él nos asigna para todos los estudiantes, que son 24, la asignación de ejercicios. Bueno, siempre le tenemos que poner acá que los organiza de menor a mayor. Entonces aquí le ponemos np.sort de organizar o de ordenar. Aquí le ponemos un backslash para cambio de línea, y aquí le cerramos para que abarque hasta ahí la función sort, y así la asignación se la entrega a los estudiantes desde el menor asignado hasta el mayor asignado para su trabajo de tarea también. En este caso, entonces debo de agregarle por la tarea 2 el cambio de estos dos, control C, y aquí también, porque esto es para la tarea 2, y la tarea 2 es de ejercicios a realizar, no de ejemplos para leer. Control V. Entonces aquí ya está la asignación de ejemplos para leer, pero aquí también tenemos que np.sort para organizarlos. Aquí el cambio de línea con backslash enter, y aquí el cerrar paréntesis para delimitar hasta dónde va la función sort, hasta dónde es el alcance de la función de ordenar. Aquí ya no lo ordena, nos dice tarea 2, siempre deben de estar la falta de enunciados.
Entonces que si faltan los enunciados, no se te valora la tarea. Entonces, si faltan los enunciados, no se valora la tarea. Si falta la conclusión, no se valora la tarea. Si falta la conclusión verbal, sí. Falta. Si faltan los enunciados del problema, entonces no se valora la tarea. Si faltan las conclusiones verbales, no se valora la tarea. Y si faltan la representación gráfica, bueno, en este caso, para el caso de tablas, no se pide como eso para esta de tabla, entonces quitemos esta representación gráfica. Y ya sí, la tarea 2, y le ponemos esta notica a la tarea 1 y a la tarea 2. O sea que actualizarlo, control V, y para la tarea 3 también. Entonces, en la tarea 3, esos enunciados se le tienen que actualizar. Esos enunciados, control V, ahora sí. Entonces ya la tarea 3 queda actualizada con los enunciados, entonces así le aparece solución de los problemas describiendo y justificando. Y si faltan los enunciados de los problemas, no se valora la tarea, y si falta la conclusión, no se valora la tarea. Tarea de líneas Grajales, página 44, parte 1, le dice todo a los estudiantes. La tarea 2, entonces también lo corremos, ya tiene los enunciados, entonces que aparezcan los enunciados bien. Tarea 2, solución de problemas, si faltan los enunciados, los problemas no se valoran, todo. Y la tarea 1, pues también. Entonces aquí, entonces, de lectura de ejemplos y completación de procedimientos, si faltan los enunciados de los problemas, no se valora la tarea, y si falta la conclusión, no se valora la tarea. Y de dónde toma los ejemplos. Pues los ejemplos sí se va, no a la página 44, sino al inicio del texto. Que los ejemplos del texto entonces están por acá, desde que empieza el tema de lógica. Entonces eso empieza como en la página, aquí, en la página 14. Desde ahí empiezan los ejemplos. Por ejemplo, empiezan en la página 15. Bueno, entonces ahí empiezan los ejemplos. Entonces yo aquí le digo, los ejemplos inician en la página 15. Vamos que página 15 para los ejemplos, parte 1. Página 15 para los ejemplos. Es la página inicial. Bueno, aquí voy a ponerle desde la página 15 para los ejemplos. Desde la página 15 para los ejemplos. En la parte 1 del texto. Entonces aquí ya le queda ya todo organizadito a los estudiantes. Esa asignación, control S, y actualicé las tareas asignadas, y control S, y se le actualiza a los estudiantes y se le envía pues esa asignación. Entonces para la tarea 1, entonces yo copio le pongo control menos para cortarla y enviarles. Así, vea, la tarea 1 es esta. Entonces aquí lo subo un poquitico para que me quede con todo el enunciado. Impresión de pantalla, señalo la asignación de la tarea 1. Entonces aquí queda esta y les envío. Entonces para fundamentos de aritmética, control V,
buenas noches, apreciados profesores. Les pido me permitan asignarles la primera tarea a realizar para dentro de una semana. Bueno, aquí va esta. Ahora vamos para la segunda. Entonces, bueno, pues le enviamos, bajamos a la segunda. Entonces aquí ya corremos para que nos la confirme. Y aquí volvemos y le ponemos entonces impresión de pantalla. Seleccionamos mejor. Ya sería la tarea 2. Y enviamos. Esta es la segunda tarea asignada. Control V. Y vamos para la tercera. Entonces, y la tercera es esta. Entonces la corremos de nuevo y seleccionamos. Entonces, impresión de pantalla. Tarea 3, esta sí nos quedó de una. Somos afortunados. Y la enviamos, tarea 3, control V. Y esta es la tercera tarea asignada. Y listo, ya quedó las asignaciones y quedó organizado todo esto, actualizado para los estudiantes. Entonces se compartieron las tareas asignadas. Listo, y se actualiza en la red social. Listo. Y control más ahora sí. Y para que esto de las tareas quede ya actualizados los enunciados, tarea 3, solución de problemas describiendo y justificando verbalmente. Entonces este enunciado se le actualiza a esa tarea 3. Control C. ¿En dónde? En el modelo general de enseñanza. Entonces open file y me voy a documentos, investigación en didáctica de la ciencia de datos, al modelo general de clase. Entonces el modelo general de clase tenga ya esa asignación de tareas completa. Entonces que esté buena esa asignación de tareas de tarea 3. Entonces que tenga el enunciado bien hecho. Para la tarea 3, el enunciado ya actualizado, control V. Ya se para la tarea 3 y vamos también para actualizar el de la tarea 2. Entonces aquí el de la tarea 2, actualizarlo con el que actualizamos hoy. Entonces actualizamos el de la tarea 2, que va hasta aquí, control C, y vamos al modelo general y a la tarea 2 lo actualizamos, control V y control S, y actualizamos el de la tarea 1. Entonces el de la tarea 1, entonces aquí vamos al de la tarea 1, aquí va ese enunciado, que es para todos los estudiantes. Entonces aquí control C y nos vamos al modelo general y actualizamos el de la tarea 1. Aquí va ya el de la tarea 1, aquí va. Entonces control V, control S, y ya con eso entonces tenemos todas las tareas bien organizaditas en el modelo general, ya organizadito, control S, y hay que hacerlo en el modelo en el cuaderno de evaluación general también. Bendito, mucho trabajo por hacer, y muchas gracias.